Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y ya estamos de vuelta después de un merecidísimo descanso de algunas semanas y vamos a retomar los temas pues que son centro de este podcast. En esta ocasión vamos a platicar de esa disciplina social, de ese centro humanístico que se estudia a sí mismo, que es la antropología. Y para eso tenemos de invitada a una arqueóloga y a una antropóloga que es muy cercana a nosotros, amiga y pues por supuesto figura destacada de la antropología mexicana, Vladimira Palma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Saludos a todos después de este descanso. Muy bien. Muchas gracias como siempre por invitarme, Omar, Wendy. Un gusto volver a estar con ustedes, hablando de estos escabrosos asuntos de la antropología. Claro, hay que hablarlos sobre todo en estos tiempos y también te agradecemos que quieras participar y compartirnos todo tu conocimiento, Vlad. Tal vez no va a alcanzar en este formato de podcast, pero podemos hacer otra parte, porque además no es la primera vez que colabora en este espacio de Libreta Negra MX. Ya hemos hecho esta videocápsula de Isabel Ramírez Castañeda, corran a verlo después de ver de escuchar este podcast. Y también tenemos un tilichero sobre el grabado, el petrograbado de la Malinche, que está muy interesante, que ha estudiado ampliamente desde la arqueología, pero también desde la antropología. Y sí, vamos a hablar de antropología hoy, pero pues vamos a empezar con esta pregunta también, que luego incluso nosotros que estamos dentro de esta área de humanidades y sociales como arqueólogos, luego también nos preguntamos, ¿qué es eso que llamamos antropología, Vlad? A ver, ¿qué es? ¿Qué no es también? Porque de este lado también padecemos luego de eso. Esa pregunta me hizo recordar justamente, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar antropología. Entonces, les voy a hablar desde un punto de vista como arqueóloga, ¿sí? Pero también como antropóloga, porque como antropóloga resulta que conocí que tengo la capacidad de quitarme la cachucha de arqueóloga. Ahorita no voy a ser arqueóloga, ahorita voy a ser antropóloga. A eso se le llama jugar con la identidad y eso lo aprendí en antropología. Entonces, justamente por eso, ahorita voy a hablar como antropóloga y quizás hable un poquito mal de los arqueólogos y de lo mucho que a arqueólogos y a otros estudiosos les hace falta la antropología. ¿Qué es la antropología? Es una pregunta que desde la misma disciplina antropológica está todavía en discusión. ¿Qué es lo que estudia la antropología? ¿Cómo lo estudia? ¿Y qué es? Porque nos remite a sus orígenes y sus orígenes no son nada gratos, al igual que quizás los de muchas otras disciplinas. ¿Por qué no son nada gratos? Bueno, los antecedentes de la antropología las podemos encontrar en este colonialismo europeo, sobre todo del siglo XIX, aunque ya venía desde antes, ¿sí? Siglo XVI, XVII, XVIII, pero hablemos concretamente del colonialismo de finales del 18 y principios del 19, cuando a partir sobre todo de la revolución industrial, ¿sí? Europa concretamente necesita de recursos, necesita de lugares en donde vender, ¿sí? En donde distribuir, para no usar el concepto de vender, sus mercancías. Y pues en esto empieza a encontrarse lugares alejados y muy distintos a su forma de vida, a su cultura, ¿sí? Ahí tenemos un adelanto de qué va a ser la antropología.
Y empieza entonces, empiezan distintos, en ese momento no son antropólogos, simplemente pueden ser estudiosos así a secas, pueden ser de simplemente cuestiones más bien cargadas a cuestiones biológicas, ¿no? Plantas y animales. También se empiezan a ver a las sociedades, o sea, a ver a los humanos con los que están interactuando estos europeos y a ver qué pueden hacer con ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la antropología surge como una disciplina, sí, desde Europa y como una disciplina que va a apoyar la colonización y la dominación de sociedades que los europeos van conociendo. Eso ya le da unos inicios bien un poquito tétricos y peculiares, porque empieza a estudiar a estos aborígenes salvajes, a estos hombres que fueron alguna vez, sí, los antepasados, o así pudieron ser los antepasados de los europeos, pero para dominarlos, ¿sí? No por un interés social ni por un interés de conocimiento, sino por un interés colonialista. Entonces, la antropología hay que entender que sus orígenes son como una disciplina asociada al colonialismo, pero después, cuando llega a países como México, como muchos otros países que fueron parte de sus aborígenes, del tema de estudio, del sujeto de estudio de los antropólogos, la antropología va a cambiar. Y ya sin hacer toda una discusión así muy profunda, podemos decir que hay cierto consenso entre la mayoría de los antropólogos de que la antropología es una disciplina de las ciencias sociales que va a estudiar más que el antropos, hombre, lo que va a estudiar es lo que produce ese hombre, ¿sí? Que es la cultura. Entonces, los antropólogos se van a dedicar a estudiar la cultura. Claro que ahí nos metemos a otro asunto complejo que es definir qué es cultura. Y ahí es un tema que todavía sigue en discusión por los mismos antropólogos. Entonces, para resumir un poco, la antropología en este momento es una disciplina social, es una ciencia, ¿sí?, que estudia la cultura que producimos los seres humanos y el contexto, evidentemente, en que se produce. Y desde ahí busca entender y explicar a la sociedad. Esa sería a grandes rasgos qué es la antropología. Entonces podemos entender que hay diferentes tipos de antropología, desde entendiéndolo con una dimensión histórica hasta pues la funcionalidad misma de esta antropología. Es bien interesante que normalmente más bien no reconozcamos que esta disciplina pues tiene como origen un sometimiento social, y por eso es que mayoritariamente la disciplina social estuvo muy desarrollada, digamos como si fuera una carrera, en las grandes naciones imperialistas del siglo XIX y principios del XX, ¿no? O sea, vamos a hablar de antropólogos ingleses, antropólogos franceses, alemanes mayoritariamente. Y posteriormente, pues ya no es tanto. Actualmente tenemos una cosa, pues así como lo dices tú, Vladimira, rara, porque retomamos y retoma la disciplina de muchos lados y se ha preocupado por ver otros puntos, ¿no? Esto que llamamos cultura, que empezamos muy temprano a hablar de estas cosas, pero así es. Y ese es el centro, ¿no? ¿Y por qué no nos llamamos culturólogos entonces? O sea, porque se supone que eso es lo que estudiamos principalmente. Nosotros como arqueólogos entramos desde la cuestión material de los objetos, del contexto, en fin, ¿no? Que mayormente no tenemos a la gente, a las personas, pero luego eso no nos impide repensar, reconstruir e interpretar. Y por supuesto también tiene estos orígenes colonialistas y por supuesto también tienen estos inicios similares y por supuesto que ha cambiado también mucho, ¿no? Con el paso de los años y la pensamos de manera diferente al día de hoy. Entonces, pues sí, yo pienso que podríamos como que incluirnos en esta categoría de culturólogos. Sí.
Dios, para que sea más cercano, ¿no? Porque luego hablamos de antropología y no sabemos ni qué. Y ese es otro punto, ¿no? O sea, normalmente tendemos a identificar que la antropología es algo colectivo, de un grupo social, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en ese sentido entendernos como parte de un grupo, ¿no? Y estudiarnos a nosotros mismos en esta colectividad o en esta sociedad, que también son términos que solemos escuchar en antropología, ¿no? Colectivo, individuo, grupo social, sociedad y demás. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir, Vladimira, al respecto justamente de por qué entendernos como seres dentro de una sociedad? Eso es algo que yo creo que la antropología enriquece mucho a los estudios de la sociedad, porque al final creo que nos distingue a todos, ya sea arqueólogos, sí, ya sea incluso sociólogos, esperemos que no nos den por ahí algo, los sociólogos, pero antropólogos, etnohistoriadores y hasta los mismos historiadores, aunque se enojen luego. En realidad, estudiamos a la sociedad todos, por eso estamos justo dentro de las ciencias sociales. Evidentemente va a haber discrepancias con lo que estoy diciendo y eso forma parte del debate y característica de estas disciplinas. Sí, yo estoy, digamos, aquí presentando también una propuesta que existe dentro de estas disciplinas sociales. Lo que nos distingue o lo que va a distinguir a los antropólogos, sí es ser culturólogos, pero no entender a la cultura desde una perspectiva sumamente fetichista como lo hacen los arqueólogos. Insisto, aquí no soy arqueóloga, soy antropóloga, entonces puedo hablar mal de los arqueólogos. Entonces los arqueólogos le dan el mayor peso a todo esto que se denomina cultura material, ¿sí? O sea, a lo que queda, a los objetos materiales, a lo que se ve, a lo que es tangible. Pero los antropólogos tienen una visión mucho más amplia, ¿sí? Ven tanto lo material como aquello que no se ve, ¿sí? Que puede ser todas las cuestiones de organización social, cuestiones del ámbito religioso, ¿sí? Cuestiones del ámbito simbólico, que puede ser simbólico religioso, simbólico, político, sí, todos esos le denominan elementos que no son materiales de la cultura. Entonces, eso es muy interesante, yo creo, en la antropología. Ejemplo, que me gusta mucho, ¿no? Somos seres sociales, evidentemente, somos animales también, evidentemente, como seres humanos, todos absolutamente tenemos necesidades básicas, ¿sí? Necesidad de vestido, necesidad de un techo, ¿sí? Que nos cobije y necesidad de reproducción, para preservarnos como especie. Pero, sí, lo interesante es que el antropólogo va a estudiar justamente cómo es que cumplimos esas necesidades. O sea, todos tenemos necesidad de alimentarnos, de comer, porque así lo requerimos como seres biológicos. Pero ahora sí que, ¿cómo? Esa es la pregunta que se hacen los antropólogos y la respuesta nos permite realizar, ¿sí? Muchas inferencias acerca de las sociedades. O sea, la respuesta a decir cómo, y no solo eso, ¿por qué cómo? Es lo que enriquece, ¿sí? A las disciplinas sociales desde la perspectiva antropológica. Espero no haber enredado mucho con el asunto de la comedera. Pues no, en realidad creo que de lo que estamos hablando aquí es la toma de decisión de hacer todo, ¿no? O sea, de todas las acciones que en ese sentido estricto son conductas o comportamientos. ¿Cómo estamos tomando esas decisiones? O sea, ¿cómo voy a decidir qué comer para empezar? Y no es lo mismo, por ejemplo, que a mí me guste un filete bien cocido a la gente que le gusta, pues, como medio, ¿cómo le dicen? Término medio. ¿Tres cuartos? 3/4 o así. O sea, es que son decisiones técnicas, es decir, la manera directa de hacer las cosas. Y por otro lado, también la costumbre que tú tengas, por ejemplo, de desarrollar
tu sentido de los sabores para que te guste la carne de una u otra manera. O a lo mejor te vas a un camino totalmente diferente, que es no comer carne. Que eso también son decisiones, y en ese sentido, pues no solamente es un término técnico, sino ya directamente de lo que estamos hablando, que es lo cultural, ¿no? Porque es todo el contexto sociohistórico y demás. Es ¿por qué no comes carne? Yo me iría más que al cómo, el cómo te lleva al por qué. Y aquí diría así un paréntesis breve de alguna forma para entender la antropología, lo que nos permite entender la antropología es, lo voy a poner así en una cuestión, en una discusión de la comida. La comida me gusta mucho, quizás porque soy muy tragona, ¿no? Esa es mi explicación. No, porque es un ámbito en el que se permiten muchas explicaciones acerca de la antropología. Esta frase clásica, vamos a dejar estos asuntos ahorita de género, de dominación, de misoginia y demás, que es otro ámbito de los estudios antropológicos. Pero hay una frase clásica que tiene toda una explicación en nuestra sociedad desde el punto de vista antropológico. Y es en que generalmente los hombres, pero también las mujeres, no es nada más de los hombres, dicen, es que mi mamá cocina mejor que tú cuando se casan. Eso no es exclusivo de los hombres. Ustedes se van a dar cuenta que cualquier persona va a decir, excepto algunas excepciones o excepciones, que la madre, el padre o en el contexto familiar se cocina mejor que otros. Y eso puede ser bien falso, ¿no? Mi madre hace unos espaguetis espantosos, todos asépticos, sin sabor, pero a mí me saben maravillosos. ¿Por qué? Porque no importa a qué sepan, lo que importa es lo que te rememoran, lo que significan para ti, todo lo que tienen detrás este platillo que te estás comiendo, ¿sí? Y eso justamente, esa explicación de por qué a todas las personas siempre o generalmente a la mayoría de las personas, si tienen una experiencia agradable, una experiencia de un hogar en la que tienen seguridad tal y tal y tal y tal, que lo ven, ¿sí? Esos sentimientos agradables los ven en la comida, pues siempre la comida de la casa, materna, paterna o de la que provienen va a ser la mejor. Y explicaciones así, tan sencillas, tan terrenales, te las da un antropólogo o explicaciones de la sociedad todavía más complejas. Sí, claro, porque de hecho esto es lo que el modo de ver a toda la dinámica humana desde una perspectiva compleja, porque así es. Cualquier sociedad es muy compleja, por más que desde nuestra perspectiva nos pueda parecer que realizan actividades de manera más rudimentaria, más sencilla, más arcaica, por no decir, o estas formas, ¿no?, de comparación a veces que hacemos. Entonces yo creo que ahí está también la importancia finalmente que tiene el ejercicio de esta ahora ya profesión, ¿no? Pero hablando de los inicios, bueno, en un principio se mencionaba esta cuestión de los estudiosos provenientes pues de estas, principalmente de Europa, pero también hay un desarrollo de las corrientes pues también en el mundo americano, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vlad, quisiera que, igual estamos cambiando un poco el giro de esto, pero algo que me parece muy importante también hablar ya de manera un poco más local, por así decirlo, es cómo es esta antropología mexicana. O sea, si de verdad podríamos hablar de una antropología mexicana, ¿cómo se distinguiría o cómo se desenmarca de estos orígenes europeos y americanos? Híjole, esa es, yo creo que justo de lo que empezaba a hablar al inicio y no quise profundizar más porque puede ser el inicio, ¿no?, de la plática, y es yo creo que lo que más tiene de riqueza en la antropología mexicana, y yo diría que eso se extiende en general a la antropología latinoamericana.
porque vamos a ver que desarrollos sumamente interesantes de la antropología va a haber aquí en México, va a haber en países como Brasil, que tiene una constitución de población también muy distinta a la de México, o países como Chile, como Bolivia o como Argentina, ¿no? Que estas diversidades que hay en el continente americano son los que han hecho enriquecer a la disciplina y que se haya transformado. Eso aplica también para México, de una disciplina colonialista en una disciplina bien distinta. En el caso de México, la antropología, de la misma forma casi que la arqueología, tiene sus orígenes en la construcción del Estado-Nación mexicano. Pero, ojo, aquí algo bien interesante. La antropología, podríamos decir, ahí sí, esa sí es opinión personal como antropóloga, ahora sí como antropóloga, que los orígenes de la arqueología se remontan a tiempo atrás. Se remontan no solo al siglo XIX, después de la independencia y la necesidad de tener las bases de una construcción, sí, de una identidad. En el caso, ahí como que todavía no estaba la antropología como disciplina, pero ojo, 100 años después, o sea, después de la segunda revolución que tenemos en México, concretamente la revolución de 1910, cuando se da un segundo proceso de reconstrucción de un Estado que ya existía desde el siglo XIX, pero que después del porfiriato quedaba, sí, y de todas las diferencias sociales que había en el porfiriato, aún, no solo aún, quedaban todavía más problemas sociales, políticos y económicos que resolver. Sí, las diferencias estaban tan fuertes en la población que es justamente después de la Revolución Mexicana y concretamente ya a partir de los gobiernos de Álvaro Obregón y después de Plutarco Elías Calles y luego de todo el periodo del Maximato, sí, en que los antropólogos, sí, o los estudiosos de los indígenas, porque es lo primero que se empieza a estudiar en México, empiezan a tener una gran repercusión. ¿Y concretamente con quién? Pues con el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, que retoma, sí, derivados de todo lo que las demandas sociales que existen en la revolución, sí, retoma toda esta parte de recuperar al indígena, no solo el muerto, sino ya también el vivo, empieza a dar, pues hacer énfasis en estas cuestiones muy tangibles, las artesanías, las tradiciones de pueblos indígenas y también campesinos. Entonces, con el indigenismo de la década ya de finales de 1930, sí, hasta, ojo, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde sí va a venir ya el gran auge del indigenismo y de ahí pues va a continuar, en donde la antropología mexicana se va a desarrollar a la par de este indigenismo que ha sido ya criticado el indigenismo en la actualidad porque también se ha visto que es una forma en que te apropias de la cultura de pues grupos a quienes ya les habías despojado de por sí como Estado-nación la cultura, ¿no? Desde la guerra de independencia. Entonces, quizás algunos van a decir que el indigenismo es todavía un modelo de reconquista al indígena, ¿no? Son de las cuestiones que hay que discutir en estos momentos, cuestiones que no hemos superado, cómo hacer una antropología libre de un Estado-nación que se convirtió en indigenista, pero ahora para dominar a los indígenas, ¿no? Pero ojo, yo creo que sin ver todo lo malo y todo lo bueno, o lo interesante fue cómo se empezó a desarrollar la antropología a partir de ese momento como una disciplina con características muy peculiares en México. Y algo, sí, la antropología, ahí sí digo, como arqueóloga también lo digo, en México va a estar muy relacionada con el Estado-Nación mexicano y con la forma en que el Estado-Nación mexicano ha controlado y dominado a los grupos indígenas concretamente, o campesinos, o urbanos, o cualquier otro.
porque con la antropología puedes estudiar a todos. Eso está complejísimo porque al inicio lo mencionaste, estabas jugando con la identidad. Y en ese sentido lo que estamos viendo en este recorrido ya directamente en México, pues es eso también, ¿no? Jugar con las identidades que tiene la población y de alguna manera tanto homogeneizas como también marcas muy bien las diferencias de estas clases, de esos grupos, de esas comunidades y demás en el ámbito social, lo cual pues dice mucho del país, porque finalmente en pleno 2021 vemos que hay muchas diferencias, que es un país multicultural, multiétnico, ya se maneja también multinacional. Y pues son cuestiones que también han comenzado a ser críticas, ¿no? O sea, tanto en la sostenibilidad del país, o sea, en la manera en que se gestiona y cómo estas propias comunidades se ven a sí mismas, como en también el sentido de esta crisis que vino justamente a agudizar muchas cosas, pero ahora desde la parte sanitaria, ¿no? Y esto es lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años. Sí, y también pensando en todos estos ajustes que este tipo de crisis a veces nos obligan a hacer, pienso que todos estos intentos, bueno, estos discursos que hablan desde un país multicultural, diverso, multinacional, pero seguimos, por ejemplo, viendo el ejercicio de muchos programas sumamente centralizados. Y la investigación antropológica, o sea, hablo desde mi percepción personal, sigue rigiéndose de esta manera. Tenemos una institución a nivel federal que es de antropología e historia, ¿no? Pero sigue trabajando desde modelos que nos hacen ver a estas comunidades, a estos grupos, desde un modelo centralista. Como comunidades y grupos, justamente. Sí, o ahí, ¿qué nos dirías, Vlad? Es que eso es lo interesante. O sea, si nos ponemos a ver, salvo pocos estudios realmente, la antropología en México sigue estudiando en la mayor parte de los casos comunidades y grupos, viéndolos como estos otros, aunque ya no es el europeo que viene y estudia, pero ahora dentro del mismo Estado-nación, en este caso el mexicano, surgen los antropólogos que estudian a estas otras comunidades, que insisto, pueden ser urbanas, pueden ser rurales, pueden ser indígenas, no indígenas, ¿no? Pero lo siguen viendo desde el otro y lo siguen viendo desde el Estado-nación. Pero ojo, yo creo que aquí viene algo también muy interesante de unos años para acá de la antropología mexicana, y es que la incorporación cada vez más de estos que antes eran sujetos de estudio del antropólogo en incorporarse, ¿sí? Y estudiarse como desde las herramientas que te da la disciplina, estudiar ahora a tu misma comunidad o a otra comunidad, insisto, haciendo uso de una palabra que pues también tiene todo un trasfondo teórico y demás, ¿no? Pero digamos, haciendo así, o sea, estudiarse la capacidad o la posibilidad de estudiarte a ti mismo, o sea, a pesar de que la antropología inicia con esta cuestión relacionada con la dominación y demás, y del control, en el momento en que estos que habían sido sujetos de estudio, ¿no? Y empiezan a incorporarse a pues ahora sí que a la disciplina antropológica, yo creo que se está nutriendo la antropología cada vez más, y eso lleva a que la antropología mexicana sea pues de las mejores, insisto, no por otra cosa, sino porque debido a este plurimulticulti que hay en México, sí, existe también la posibilidad de que estos que eran sujetos de estudio en la antropología ahora tengan la posibilidad de estudiarse a sí mismos, ¿no? De estudiarnos a nosotros mismos en un inicio, luego al interior del país de estudiarse a sí mismo, y eso yo creo que es algo bueno en México, ¿no?
Es algo muy interesante y algo que le enriquece a la antropología, y es algo que considero que en otros países todavía existe esto de que la antropología es estudiar al otro, otro, todavía con la noción siglo XVIII, siglo XIX del buen salvaje, mientras en países, en México y en Latinoamérica en general, las discusiones de antropológicas sí van por otros rumbos. No diré más avanzados, pero sí por otros. Y el que haya diversidad de discusión y que no se centren en discusiones del siglo XVIII y XIX, eso ya es un avance, ¿no? Sí, claro, y me refería a este ejemplo de la crisis que pasamos, porque la antropología tuvo, de hecho hubo especialistas que manifestaron esto, sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no? Que se tuvo que adaptar a este modelo virtual, pero ahí es cuando sacaron la espada y dijeron, no, la antropología nos ha permitido ver que hay opciones que otras... hay opciones que son posibles y que son reales, ¿no? Entonces ahí se planteaba, por ejemplo, la aplicación de modelos que ya se han comprobado que funcionan, que se pueden manejar fuera de estos modelos como homogeneizadores, ¿no? Por ejemplo, de meter a todos en la educación básica desde la modalidad virtual, porque pues entran muchas cuestiones desde el entorno propio de cada comunidad, ¿no? Que no es factible y de hecho no sirve de mucho que se estén implementando pues ahí instrumentos electrónicos cuando no se tiene ni siquiera luz en las comunidades, ¿no? O sea, el uso de teléfonos celulares y yo creo que aquí es una buena oportunidad, ¿no? Para demostrar que los estudios antropológicos comprueban que existen otras posibilidades y que pueden hacerse reales. Otras formas, sí, ya entendí, creo que yo ahí desvarío un poquito, pero ya entendí lo que estabas comentando, Wendy, o sea, de cómo la antropología permitiría y permite ver desde otra perspectiva esto que hemos estado viviendo desde marzo de 2020 hasta la actualidad, ¿no? Es cierto eso. Yo creo que más bien hay cuestiones en que los antropólogos no han sido escuchados todavía, ¿no? Sobre todo estos antropólogos, y hay otros antropólogos que no salen de estudios urbanos también, ¿no? Pero cuando hay antropólogos que salen de las ciudades, y eso aplica también no solo para antropólogos, para otras disciplinas, y que te das cuenta que, como diría, ¿sí? El gran poeta Jorge Cuesta, fuera del metro todo es Cuautitlán, ¿no? O sea, de este poemínimo hermoso, y sí es cierto, en el sentido, o sea, en ese poemínimo se resume mucho, y es que fuera de la Ciudad de México, ¿sí? Así, a 30 minutos, a 40 minutos, encuentras realidades, encuentras, en palabras antropológicas, culturas bien distintas, en donde la virtualidad, la educación virtual implicó para niños y para jóvenes, estás en la computadora o en el celular tanto tiempo, no, te vienes a trabajar, y fueron, sí, por esta percepción que tiene la sociedad en donde ellos están, su cultura, les sigo hablando en términos antropológicos, de que sí, lo que es valorado en algunos lugares es el trabajo físico, no el estar frente a una computadora. Estaban perdiendo el tiempo muchos jóvenes, ¿no? Entonces, muchos se enfrentaron a que dentro de sus mismas comunidades, a pesar de que, ¿para qué los vas a tener en las clases? Sí, en la televisión. Si es mejor que vayan a pastorear los borregos, si es mejor que vayan a deshiervar la milpa, porque es una algo muy pesado deshiervar la milpa, ¿sí? Y ellos en la televisión viéndolo de primaria, no, chamaquito, tienes 6 años, órale, los borregos mínimo puedes cuidar, ¿no? Y no estaban estos otros espacios, las escuelas, y eso no fue visto, eso todavía no ha sido visto por, ojo, ¿sí?
el Estado-Nación mexicano y concretamente su institución Secretaría de Educación Pública que dice, oh sí, todos tienen televisión, todos van a recibir las clases, pero un antropólogo te diría, bueno, el que todos tengan televisión no quiere decir que todos la vayan a ver, porque culturalmente la televisión es para algo y si veían a los jóvenes ahí en la televisión, lo que hicieron fue mandarlos a labores productivas. Y eso es algo que no se ha visto y eso es algo que los antropólogos justamente van a tener que trabajar ahorita, que es qué va a pasar o qué está pasando con todos estos niños jóvenes que fueron sacados primero de este espacio que tenían en sus comunidades, espacio físico que eran las escuelas, aunque fueran escuelas multigrado, lo que fuera, era un espacio, era una opción que tenían. Y que fueron llevados a la virtualidad, pero que en la virtualidad no funcionó para ellos, porque simplemente la virtualidad no es algo que fuera parte de su sociedad. Sí, eso es un tema de estudio, Wendy, que da para mucho, o sea, hasta ahorita entendí tu pregunta. Entonces, y ahí hay un campo de trabajo para los antropólogos, porque son pues 2 años, ¿no? 2 años que sí van a tener implicaciones. Y que antropólogos pónganse a estudiar esto, sobre todo antropólogos que se dedican a cuestiones de la educación, va a estar interesante. Sí, claro, y ahí una vez más estamos como intentando ver o hablar sobre la pertinencia que tiene esta profesión. Y por supuesto que, bueno, esto igual y lo abordamos más adelante, es como un romper tal vez con este estereotipo, porque, bueno, igual y lo compartimos ahí con los arqueólogos, ¿no? A la hora de decidir estudiar por esta carrera, luego a veces es de las principales como barreras tal vez que tenemos como sociedad, que no apreciamos como la pertinencia que pueda tener este tipo de carreras y de estudios, ¿no? Que derivan de ellos. Y hablando de perspectivas, pues aquí hay que hacer justamente la puntualización de que la antropología, pues la antropología moderna, por supuesto, ya no es este estudio de lo arcaico, no es el estudio de lo exótico, no es el estudio de lo rural, ¿no? Ya estabas comentando aquí justamente el punto de estudios de lo urbano, del sector educativo. O sea, la antropología ya puede estudiar en diferentes niveles y de diferentes formas, pues básicamente todas las conductas y comportamientos que tiene una sociedad y hasta diría de los individuos. O sea, ya no creo que hay una barrera de este tipo donde solamente estás estudiando como una comunidad aislada o un asentamiento aislado o una ciudad aislada, sino ya estamos plenamente en una dinámica totalmente global y eso es importante puntualizarlo. Entonces, Vladimira, cuéntanos un poco, con una proyección a futuro, pues cuáles serían las características de una mejor antropología y de planteamientos de proyectos o de estudios culturales en ese sentido. O sea, ¿cómo podemos plantear la antropología moderna con mejores términos para que ese fantasma del colonialismo pues ya no nos esté rondando la cabeza? Ay, la pregunta que hiciste, Omar, es, híjole, impresionante. Yo digo que, o sea, da para mucho. En algún momento se ha mencionado para otras disciplinas, por ejemplo, en todos o sea, debería de haber, igual que debería de haber un médico, tiene que haber trabajadores sociales, tiene que haber economistas, desde niveles municipales de gobierno hasta el nivel federal, o sea, desde los niveles federales hasta los niveles locales, para saber la pertinencia o no de cuando se aplican políticas públicas que se desarrollan desde el nivel federal, ya en casos específicos, si van a funcionar o no. Así de sencillo. Ahí también debería haber presentes antropólogos, porque los antropólogos te permiten, sí, ver hacia futuro qué va a pasar cuando tú como institución gubernamental concretamente, aplicas una política pública. Te voy a poner un ejemplo regresando al asunto de la comida. Creo que fue en la década de los 80s, sí fue, a ver si no me equivoco de la fecha, hubo un programa en Xochimilco de pues llevar
de rescate las chinampas, ¿sí? Y de rescate los canales. Y se hizo muy fácil, pues vamos a mandar manatís, ¿no? Y evidentemente no se habló con biólogos tampoco, y mucho menos con antropólogos. Los biólogos hubieran dicho, oigan, esta especie, los manatís aquí no son para Xochimilco, para los canales de Xochimilco, y un antropólogo te hubiera dicho, ojo, las costumbres o la cultura alimentaria de Xochimilco hace que se coman todo lo que se mueve. Y eso es lo que pasó con los manatís. En primer lugar, nunca hubo un acercamiento a la población, ¿sí? Porque primero, como antropólogo puedes decir, bueno, está bien, vas a hacer este cambio, acércate a la población, ¿no? Informa. Nunca hubo un acercamiento a la población para decir que iban a introducir manatís. Entonces, ¿qué hace la población? Pues con lo que tienen, responden y se hizo todo una leyenda de monstruos que andaban en los canales. Después cazaron los monstruos y luego se los comieron. Y los manatís, adiós a los manatís que iban a limpiar las aguas del Xochimilco. Eso se me hizo así increíble porque es lo que ocurre cuando no tienes no solo un antropólogo, sino a varias otras disciplinas, pero aquí hablando específicamente de la antropología y de que no permitió la aplicación de una política venida desde gobierno, no era federal, era creo que sí, no, todavía no era Ciudad de México, Distrito Federal, y todavía era pues era distrito, ¿no? No podíamos elegir en ese tiempo. Entonces, eso lo pongo como ejemplo para que se vea cómo un antropólogo en distintos ámbitos sí puede estudiar a la sociedad, no solo con el afán de dominarla, sino también para la pertinencia de ciertos programas sociales y políticas públicas. Ahí deberían de estar antropólogos, estudiando cuestiones como ahorita como violencia de género. Miren, campo de estudio, y a los antropólogos, ¿sí? Y antropólogues, ¿sí? Queremos hablar ahora cómo se está, ¿sí? Dentro de estas discusiones, deberían de estar ahí presentes, junto con otras disciplinas, ¿no? Y todo el trabajo, ¿sí? O sea, la violencia en el país que hay. ¿Por qué? Ahí también debería de estar antropólogos que podrían ayudar a dar solución, no solo a que se apliquen políticas y ya, porque un antropólogo te puede decir, mira, en este lugar no va a funcionar una política como la que estás proponiendo. Entonces, ¿el antropólogo tiene un impacto en la sociedad? Claro que lo tiene, evidentemente. Insisto por eso. Como muchas otras disciplinas, debería de haber antropólogos en todos los distintos niveles de gobierno, ¿sí? Desde el federal hasta los estatales. Entonces, si hablamos de campo de trabajo, campo de acción, ahí está todo. Lo triste es que muchas veces, la mayor parte de las ocasiones, pues no son considerados, no somos considerados, ¿no? Concretamente hablando de políticas públicas dirigidas desde el Estado, porque pues también nos tenemos que centrar en la realidad en la que estamos, ¿no? Sí, como dijiste hace un momento, no han sido escuchados, porque de que intentan ahí estar comunicando, ¿no? La pertinencia de abordar estas realidades en un sentido plural, pues sí lo han hecho, por el medio que queramos. Ahora están de moda las redes sociales, ajá, ¿no? Y hemos visto cómo se manifiestan ahí. Pero sí, en el ámbito público hace falta que sean escuchados. Aunque también por ahí, pues también pueden también incursionar en el ámbito privado, ¿no? Entonces, aquí yo creo que estamos adelantando también un poquito sobre las posibilidades que tienen, sobre todo laborales, para quienes deciden estudiar esta profesión, que ya estamos viendo que igual como sucede en la arqueología, por investigación y por estudio constante no paramos. Sí. La investigación se hace todo el tiempo, no solo durante la formación profesional, también cuando ya se está aplicando un estudio a algún grupo o comunidad, pues también, ¿no?
para el antropólogo implica un ejercicio de investigación y de estudio bibliográfico y metodológico constante. Entonces, yo creo que también es una labor demandante y que no ha sido tal vez reconocida en ese sentido, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar sobre esto, Vlad, que nos compartas tu perspectiva, tu experiencia para todos aquellos jóvenes o tal vez no jóvenes, pero que tienen esta espinita de querer estudiar antropología y tal vez tengan una idea que no es muy apegada a la realidad, que no pasa nada porque de todos modos en la escuela siempre nos cambian las perspectivas sobre nuestra carrera. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber todos aquellos que quieren estudiar antropología y están dudando o ya se andan metiendo para, pues en esta profesión tan demandante, tan compleja y tan interesante? Híjole, no quiero caer en un discurso estilo de si le echas ganas, siempre vas a tener campo laboral, porque la verdad es que no es cierto. El echaleganismo aquí. El echaleganismo no. Y ojo, lo que dije hace un momento aplica también para los antropólogos, ¿sí? Y el asunto, o sea, aplica también para los estudiantes de antropología en el asunto de que no creas que va a haber 20,000 plazas abiertas para ti o que vas a tener de inmediato una plaza en la academia, en investigación o incluso en la iniciativa privada. O sea, no es una disciplina que se considere como fundamental, no obstante que es fundamental, como dije hace un momento, y que debería de haber antropólogos, igual que tiene que haber psicólogos de las distintas especialidades que hay, ¿no? Igual que debe de haber economistas, o sea, pero el asunto es que no se considera a las diversas disciplinas que hay, sí, sociales, naturales, de todos los ámbitos, en distintos niveles laborales, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es, sí hay campo de trabajo del antropólogo, no crean que todos terminamos dando clases, que dar clases no es algo desdeñable, no sé por qué se demerita tanto, ¿no? Porque desde mi perspectiva, dar clases siendo antropólogo o siendo arqueólogo, pues es algo que va a impactar en un futuro, a mediano plazo quizás, pero la educación siempre impacta. Así que a mí sí me enoja mucho de que eso de que vas a terminar dando clases, qué bueno que vas a terminar dando clases, porque a mediano o largo plazo puede que tenga un impacto. Bueno, ya, después de esto, sí hay campo de trabajo, hay, por ejemplo, son contadas, sobre todo son empresas o transnacionales que suelen contratar antropólogos, ¿sí? Igual que psicólogos sociales para ver cómo se está comportando su comunidad o qué estrategias diseñar, evidentemente con fines de que los trabajadores estén mejor y que tengan más ganancias y menos pérdidas, ¿no? Entonces sí hay. En el ámbito gubernamental están puestos bien específicos, aunque podría haber más, ¿no? Entonces, ojo, sí son disciplinas, sí es la antropología una disciplina que lo que más ganas es una comprensión mejor de la sociedad, cuestionarte más, ahora sí que conocimiento a tu alrededor, pero que el trabajo con echarle muchas ganas pues no va a salir. Eso no quiere decir que quiera desanimar a los estudiosos, ¿no? Pero tampoco los quiero engañar, ¿sí? O sea, ¿quieres estudiar antropología? Está bien, es increíble, es una disciplina que te va a nutrir, que te va a permitir entender a la sociedad humana, a la cercana y a la lejana, que te enriquece como ser humano, y que al contrario, si muchos estudian este tipo de disciplinas, puede haber un cambio en la sociedad, primero de una comunidad, luego de un país, y ya si queremos vernos más ambiciosos, de toda la humanidad, insisto, más ambiciosos, ¿no? Ojo, pero de que va a ser difícil que te dé completamente de comer en un país, sí, bajo una estructura, una economía neoliberal, porque seguimos en una economía neoliberal, por favor, pues no, en una estructura en donde hay disciplinas que no son consideradas
como importantes dentro de, ya no sé, políticas del Estado, políticas de las empresas, pues no. Pero, insisto, si quieren estudiar antropología y les apasiona la antropología y quieren tener mayor conocimiento de lo que hay en la sociedad a su alrededor a través del estudio de la cultura, no se desanimen, ¿sí? Mientras más antropólogos haya, se puede crear un mundo mejor. Y pelearnos con más ganas. Eso no lo he dicho. Pues es que sí, creo que ahora la mirada de la antropología y de estas nuevas generaciones que están saliendo, pues es ese ímpetu de cambiar el mundo y de observarlo de manera diferente, ¿no? Incluso es irónico que con la estructura que ha existido a lo largo de 100 años, la antropología pues no tenga tanta cabida en las políticas del Estado-Nación, ¿no? Cuando pues principalmente en un país como México, de ahí surgían, ¿no? Y mayoritariamente de ahí se practicaban o había un campo de estudio muy puntual. Pero sabemos con esta plática pues que se ha dado también esta situación de un autosometimiento, es decir, ya no es una antropología colonial de un país sobre otro, pero sí de un estado que está observando a su población. Y actualmente es muy interesante ver que se está intentando separar esa imagen y esa práctica, ¿no? Pues intentando, por ejemplo, conjuntar antropología y urbanismo, antropología y, no sé, hasta marketing, o sea, Ajá. creo que sí hay buenas prácticas que se pueden ver en el horizonte y esperemos que en algún momento pues a nosotros como generaciones que ya estamos en el campo, en pleno campo laboral, docente y demás, pues nos toque ver en un futuro pues no tan lejano, porque finalmente estamos hablando de otredades, de realidades que ahí están, que muchas veces no hemos visto, que no vemos o que no queremos tener tan presente, pero pues justamente creo que ahí va a estar alguien que nos va a recordar que esto sucede de esa manera, pero se nos ha acabado el tiempo para esta hoja suelta y no queremos dejar o no queremos quitar el dedo del renglón, seguramente así como las otras participaciones tuyas en Libreta Negra MX, pues te tendremos, Vladimira, de vuelta en alguna otra sección, porque somos muy metiches. Y pues para que vayan y te pregunten directamente, para que no se quede el tema al aire, ¿no? Porque obviamente la antropología es amplísima y aquí nada más tocamos como 4 puntos. Pues en dónde te pueden buscar, redes sociales, en dónde andas, qué andas haciendo en estos días. Bueno, yo, por cuestiones también de asuntos de mi disciplina y demás, bueno, en redes sociales, me gusta estar en redes sociales por asuntos de divulgación. He encontrado en las redes sociales una forma de divulgación, a pesar de que están sometidas las redes sociales a otro tipo de coerciones y de controles, pero van más allá de la academia y no te quedas en un lenguaje nada más académico para cierto grupo de personas, y las redes sociales me parecen algo, una forma, además de la docencia, de poder impactar, aunque como antropóloga diría, es a un sector mínimo, porque quienes tienen acceso a internet, quienes tienen acceso a un teléfono celular, quienes tienen acceso a una computadora, por favor, ¿no? O sea, somos los que estamos, por ejemplo, en mi caso, que me encuentran en Twitter como @VladPalma, pues ahí estoy. En Facebook también me encuentran con mi nombre completo, Vladimira Palma Linares, pero ahí casi no tengo interacción. Mi perfil es más bien como se ha convertido en algo institucional el Facebook, entonces yo me he alejado muchísimo de ahí, de esos, y ando más por acá. Participo en otros proyectos que seguramente conocen. Participo en Radio Chairo, un podcast de cultura, de literatura, y en el que hacemos lo que queremos, ¿sí? Entonces ahí se los recomiendo si quieren en algún momento escucharlo. Ese es un podcast con corrientes un poco anárquicas, sí, ahí me siento muy bien. Entonces ahí me encuentran, pero de cualquier forma en Twitter me pueden encontrar como, exacto, jugando con mis identidades. Soy arqueóloga y antropóloga, ¿sí?
diría desde un punto de vista esencialista, ya luego platicaremos, o sea, eso de que lo tienes en la sangre, soy arqueóloga de corazón y antropóloga de algo más, pero no es corazón, ¿no? De adopción, para que se escuche esencialista. Luego les contaré qué es eso como antropólogo. Pues sí, necesitamos otra plática. Pues ya está aquí amarrado el punto. Pues gracias por proporcionarnos tus redes, porque también ahí está la gente que luego yo he leído estas inquietudes, ¿no? Sobre todo por quienes creo que quieren estudiar así de, sí debo estudiar antropología, ¿dónde puedo estudiar antropología en México? ¿Qué puedo hacer con un título universitario de antropología? ¿Para qué sirve la antropología? Bueno, pues aquí está la doctora, la profesora Vlad, que seguro con gusto les resuelve, les ayuda en esas dudas. Y pues a nosotros también no dejen de seguirnos, todos ustedes que nos escuchan, pues también recomienden nuestro canal de Libreta Negra MX, corran la voz, que nos encuentran pues en iVoox, Himalaya, Spotify, de nuestros podcasts, y pues también a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y compartan también nuestros contenidos. También andamos en Facebook y también en Twitter como Libreta Negra MX, y pues les agradecemos que nos hayan escuchado en esta entrega más de La Hoja Suelta. Muchas gracias, Vlad. Muchas gracias por la invitación. Quisiera, si se puede, con unas palabras finalizar, y es: antropólogos que quieren estudiar antropología, aquí tienen el caso no de antropólogos, quizás de arqueólogos, que están haciendo desde su disciplina algo que quizás, sí, en un tiempo va a significar un cambio. Sí, muchos antropólogos unen esfuerzos, ¿sí? Y estudian antropología. Quizás sí se pueda conseguir un cambio. Vean que Libreta Negra es un proyecto que está buscando eso, un cambio. ¿Pican piedra? Sí, pero lo están haciendo. Y aquí están. ¿Qué pasaría si no lo hicieran? No estarían aquí, pero están. Y eso es lo que vale, que están aquí. Gracias por la invitación. No, pues a ti, Vladimira, y nos metemos hasta la cocina. Y bueno, también habrá que ver, porque a lo mejor ya no vamos a tener que estar haciendo publicidad en Facebook, sino explorar el metaverso con esto de Meta. Y pues bueno, ahí nos quedamos en esta hoja suelta. La próxima semana nos vamos a ver con otro gran tema, y tenemos el proyectazo Antropología para Todos, justamente. Entonces nos vemos. Gracias. Bye. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.